es la renuncia de Alejandro Moreno y todo el Comité Ejecutivo Nacional. Los números no mienten, no nos vamos a autoengañar, es la peor elección que el PRI ha vivido en su historia. Era la del 2018, pero en el 2021 fueron peores los resultados. No hay buenas cuentas, pues, en materia política, si bien es cierto que Alejandro Moreno lo impusieron por 4 años al frente del PRI, porque no fue un proceso democrático tampoco la elección de la dirigencia nacional. Se le pidió que entregara buenas cuentas y los cambios del partido que anunció, que él se comprometió en la campaña, que era abrir el PRI a la militancia, que la militancia decidiera, y ninguna ni otra cosa sucedió. Independientemente de los 800 millones de pesos de prerrogativas que el PRI tiene, que le entrega el INE, y que todo por donde yo he andado hay quejas de que no hubo recursos económicos para los candidatos, pues es algo también que tiene que rendir. Pero además, todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional son diputados federales plurinominales. Entonces, los diputados plurinominales tienen trabajo ya dentro de un mes, son de tiempo completo, no se va a poder ejercer la diputación y tratar de seguir en la dirigencia del partido. Entonces, es una salida natural incluso para que Alejandro con Carolina y los demás miembros del Comité Nacional se vayan a legislar y den paso a esta, no estamos solicitando esta comisión que se encargue de forma provisional del PRI, convoque inmediatamente a la Asamblea Nacional y ahí se pueda revisar al partido. Yo estoy convencido, y muchos compañeros del país están convencidos, que si el PRI no cambia radicalmente, si el PRI no se refunda totalmente, seguramente va a desaparecer. Así lo indican los números, así va la tendencia del partido. Yo he escuchado a Moreira, por ejemplo, coordinador de la fracción parlamentaria, y a Lito, y te dan números alegres. Tienen otros datos, como ustedes ya saben quién, tienen otros datos diferentes a lo que sucedió. Me parece que ellos vivieron otra elección y lo más importante es que no se ve qué quieren hacer o qué van a hacer o qué pretenden hacer para sacar adelante el partido, y eso es lo más importante. Por eso, lo que decía Rayo es cierto, no es un pleito entre personajes, no es un pleito entre personas, no es un pleito personal con Alejandro Moreno. Es simplemente o nos ponemos las pilas, cambiamos, o vamos a desaparecer como organización política, o vamos a hacer un partido bisagra, como prácticamente en esta elección quedamos. Entonces son cambios radicales, son de fondo, son expulsar lo podrido del PRI. Yo diría, empezando por Enrique Peña Nieto, que sigue afectando la imagen del partido y la imagen del PRI ante los mexicanos, y hay otros más. Me parece que democratizar al partido en todo el sentido de la palabra, que quiere decir que los dirigentes y los candidatos de mayoría y plurinominales se elijan de forma directa con un padrón confiable que se construya, y obviamente hablar de los temas que le interesan a los mexicanos. Los temas de seguridad, donde el gobierno de López Obrador prácticamente ya hizo agua, no va a poder resolver el asunto de la seguridad. Los temas de la economía, donde como la lleva el presidente López Obrador, es pérdida de empleos, es fracaso de la economía, es persecución a los empresarios que invierten el 87% de la inversión del país. Temas como el de la pandemia, que no ha sido tratado de forma responsable, ni siquiera en los datos. Ayer en las noticias daban los datos de más de 350,000 muertos y no los 200 y tantos que reconoce el gobierno de la República, pero sobre todo una tercera ola que está afectando, que puede dispararse y que obviamente va a pegar en la economía, independientemente de los muertos que pudiera causarse, va a pegar en la economía del país. Mientras no se resuelva el asunto de la pandemia, mientras no se avance en la vacunación de más del 70%, que sería la inmunidad médica para el COVID, va a ser muy difícil que salga adelante el país en materia económica. Y no estamos hablando de esos temas, y no estamos hablando de esos temas porque no queremos tocar al presidente.
no estamos actuando como oposición y esto es algo que debe revisar el PRI. A mí me parece que por eso no estamos en los temas nacionales, por eso no estamos en el interés de los mexicanos, porque no estamos hablando el lenguaje del pueblo de México ni el lenguaje de los ciudadanos, que son estos problemas que se están viviendo a diario y que por cuidar la figura del presidente, Alejandro Moreno, Moreira y todo este Comité Ejecutivo Nacional le dan la vuelta con temas banales, con temas donde no estamos en el debate nacional, y obviamente si no estamos en el debate nacional, tampoco estamos en las boletas, tampoco estamos en la preferencia de los mexicanos, y ahí están los resultados electorales, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de las bases del PRI para que alguien más ocupe el lugar de Alito en la dirigencia nacional? Nosotros hemos propuesto una dirigencia provisional encargada, que puede ser incluso de una o más personas. Ante lo inédito de las elecciones, tienes que romper los mecanismos tradicionales del PRI, que es otra cosa que se debe de romper, la práctica del PRI, de la cultura de la línea, de si hablaste con el gobernador tal o si hablaste con la vaca sagrada tal. A mí me parece que el cambio es radical hasta en la forma de hacer política. Puede encargarse una comisión, a mí me parece que hay varios expresidentes que lo pueden hacer, varios exgobernadores, varios exlegisladores o cuadros políticos nacionales que tienen esa talla, tienen esa experiencia, porque lo que se va a hacer es convocar inmediatamente a la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional es donde se proponen los cambios, donde puedes modificar estatutos, donde puedes modificar proyecto de nación, donde puedes modificar reglas, donde puedes determinar incluso ser una oposición real, como realmente lo somos. El PRI ya no es el PRI de antes, el PRI tiene que adaptarse a la realidad. El PRI ya no es el PRI del presidente de la República o el PRI de los gobernadores. Ahorita la gobernabilidad está muy endeble en el PRI porque un grupo está apoderado prácticamente del partido y no se quiere salir a pesar de los malos resultados. Entonces hay una enorme inconformidad del priismo. Nosotros estamos en ese proceso, estamos hablando con la militancia porque es un asunto que tenemos que platicar entre priistas si realmente queremos rescatar a la institución. Es muy complejo, es muy complicado porque aún con los cambios es difícil volver a tomar el papel protagónico que tenía. Oiga, ya pidieron auditoría que haga el INE la auditoría de los recursos que no llegaron a las candidaturas. ¿Y a cuánto asentarían esos recursos? Estamos en eso, está cubriendo los tiempos Alejandro de información, pero estamos analizando presentar las denuncias no solo en el INE, puede ser en la Fiscalía General de la República, porque son recursos públicos, es parte de lo que, a mí me parece que es parte incluso de que estén aferrados al PRI. En el caso de Alejandro Moreno yo lo veo muy inquieto, muy nervioso, primero tratándose de aferrar cuando entregó los peores resultados de la historia, segundo porque no ha entregado las cuentas de esas prerrogativas, y tercero porque por imponer a su sobrino en Campeche nos fuimos al tercer lugar en la elección en Campeche. Está muy nervioso, llegó Laida Sansores, hubo una entrevista por ahí donde Laida habla de ir a fondo en las investigaciones, se conocen cerca de 400 millones de pesos de desvíos, y bueno, a mí me parece que está aterrorizado ante la posibilidad no solo de dejar el partido, y si eso se comprueba hay que expulsarlo del partido, sino que incluso vaya a tribunales y pudiera acabar en la cárcel. Pero ¿cómo califica este hecho? Usted refería hace un momento que el PRI obtuvo el peor resultado en las pasadas elecciones. ¿Realmente es incapacidad de parte de Alito o está negociando con el PRI, con el actual gobierno? Yo creo que entre incapacidad y entrega, ¿no? Yo estoy convencido, lo dije hace 3 años, que Alito estaba comprometido con el presidente de la República, igual que Moreira. A Moreira, si le revisan la votación en el Congreso en estos 3 años que pasaron, prácticamente todas han sido con Morena. Y Moreira tiene acusaciones también de desvío de recursos. Entonces, al presidente se le facilita mucho o votas o vote, así de simple. Por eso la mayoría de los candidatos plurinominales son familiares, son las novias, los novios, son los prestanombres, son los cómplices, está la esposa, el esposo, el hijo, el secretario particular, uno del Partido Verde que es hijo de Murat,
que es de la bancada del Verde, es el suplente Manuel Velasco y está en la lista plurinominal, es diputado plurinominal del PRI. 2 panistas, Lorena Piñón y Eufrosina, mi paisana, que son del PAN, que también están en las listas plurinominales del PRI, que son diputadas federales. Entonces, es una bancada que va muy amarrada para poder votar las reformas que pretende el presidente López Obrador, y los tiene del pantalón, pues, por no decir de otra cosa. ¿Y qué ha pasado? Ayer me notificaron que la dirigencia nacional del PRI lo quería, intentaba expulsar, usted dijo que iba a ir a los tribunales. ¿Qué pasa con eso? Sí, ayer me notificaron una solicitud de expulsión que firmaron unos patiños ahí de Alejandro Moreno. Tengo 15 días para responder a esa demanda. Voy a responder a esa demanda. Obviamente yo sé cuál es la resolución final del PRI. La resolución final del PRI va a ser que me expulsen del partido a Nayeli y a mí, porque los órganos del PRI dependen de Alejandro Moreno y porque Alejandro tiene terror de que yo hable y diga las cosas como están sucediendo. Entonces, yo voy a cubrir el procedimiento. Están acusándome, miren, ahorita venía leyendo en el Milenio, yo no había detallado la demanda, pero son puros asuntos de Oaxaca. Ahí está Murat, obviamente, que está en la presidencia de la fundación. O sea, es Murat que con su hijo han saqueado al estado de Oaxaca, que prácticamente ya le entregaron Oaxaca a Morena al presidente López Obrador, pues para salvar el pellejo. Y sacan una serie de señalamientos que sucedieron en el tiempo de mi gobierno, que pasaron todas las instancias jurídicas, que fueron investigadas por la Procuraduría General de la República en ese entonces, que era de un gobierno panista, que pasaron, que no fueron a instancias internacionales en su momento, en tiempo y forma, que después Murat les pagó un viaje al que hoy es fiscal en Oaxaca, que por cierto es Chapaneco Peinberg, para presentar una denuncia en La Haya, donde ni siquiera tiene funciones para conocer, porque además debieron haber primero ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a La Haya. O sea, es puro show. No hay ningún fundamento para la expulsión, porque te repito, todo lo que se señaló en aquel entonces pasó por todas las investigaciones y no tuve ninguna responsabilidad y no me avergüenzo de nada de lo que hice en mi gobierno. Entonces, esos son los fundamentos de la denuncia, de la demanda de expulsión. Y luego meten lo del plantón. El plantón fue pacífico. El plantón además se instaló porque hay una enorme cerrazón de Alejandro. Nadie puede hablar con él, no recibe a nadie. Y el problema de Alejandro es que es tan pequeñito de visión, tan pequeño, tiene toda su vida ha sido un porro Alejandro Moreno, ¿sí? En lugar de abrirse, porque es la obligación de un dirigente, y escuchar, aunque no coincidan contigo, escuchar otras expresiones, lo que hace es reaccionar y amenazarme con la expulsión. Entonces, no le tengo miedo, no me van a doblar, les voy a ganar. La verdad, hasta se van a exhibir, hombre, lo ignorante y los patiños estos que firmaron la denuncia en lugar de Alito, porque ni siquiera tuvo los pantalones él de presentarla. Lo voy a ganar en los tribunales, otra exhibición más al presidentito del PRI que tenemos.